Bueno, continuamos con la segunda parte del tema sobre la ley de los signos. ¿Qué es potenciación? Bueno, potenciación se define como multiplicar abreviadamente, sencillamente es eso. Y ya más adelante vamos a mirar por qué. ¿Qué relación tiene la potenciación con la radicación y la logaritmación? Bueno, sencillamente así como la suma y la resta son operaciones inversas, básicamente se puede decir que lo mismo sucede con la radicación y la logaritmación. Son operaciones inversas de la potenciación. ¿Por qué es tan difícil tratar con el cero como denominador? Bueno, eso ya lo vamos a mirar en esta partecita de la explicación, pero lo vamos a mirar más detalladamente para que quede mejor explicado. Bueno, entonces continuamos por acá. Tenemos este ejemplo, 3 elevado al cuadrado. Recordemos que este número grande es el número de toda la vida, el número natural, o mejor dicho, el número entero, y este número pequeñito que tenemos acá se le conoce como el exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que decir 3 elevado al cuadrado, quiere decir que tenemos que multiplicar 2 veces el número 3. O sea, lo que nos diga el exponente, tenemos que multiplicar la base que también llamamos este número. Entonces tenemos que hacer la siguiente multiplicación. 3 por 3. Miramos que esta multiplicación nos da 9. Al principio dijimos que la potenciación es multiplicar abreviadamente. Y como es así, y por ejemplo en este caso, los dos números tienen signo positivo. Recordemos que en la clase anterior vimos que se puede decir, para estos casos de multiplicación, se puede decir que hay 3 conjuntos de 3 elementos. Es lo único que se puede decir aquí en este caso, para que el resultado nos pueda dar este número que tenemos aquí y su signo positivo. Ahora continuamos con este caso que es un poquito más complejo. Tenemos un número 3, un número menos 3 como base y nuevamente elevado al cuadrado. En este caso, el paréntesis nos está indicando que toda la base es el número 3 y está elevada al cuadrado. Por lógica, podemos decir que lo que estamos haciendo realmente es esto, multiplicando menos 3 por menos 3, igual. Sin embargo, recordemos que en la clase anterior también vimos que esto es un caso muy especial porque es la multiplicación de dos signos negativos que nos da un número positivo. Ese número es 9. Pero recordemos que es un caso especial porque no podemos decir que hay menos 3 conjuntos de menos 3 elementos, porque por teoría de conjuntos eso no tiene lógica. Lo que hay que hacer, recordemos, es que hay que buscar el valor absoluto de ambos números, el cual es el 3 positivo, para que así podamos hallar este número positivo como resultado. Recordemos también que no podemos cambiarle o hallarle el valor absoluto a uno solo
de estos números, porque aquí entonces ya nos cambiaría totalmente el resultado y tampoco sería para nada lógico. Bueno, continuando con este numerito, que aparentemente es lo mismo de arriba, pero fijémonos que no es así. ¿Por qué? Porque el signo negativo está por fuera del paréntesis, es decir, está menos 3 al cuadrado. Como tenemos esto así, de esta forma, lo que quiere decir es que únicamente la base de esto es el número 3. El menos no corresponde a la base. Entonces quiere decir que lo único que está elevado al cuadrado es el número 3. Por consiguiente, decimos que dejamos el mismo signo negativo y elevamos este 3 al cuadrado. Es decir, 3 por 3. Perdón, aquí no hay un menos, es 3 por 3. Sin embargo, aquí en este pedacito, el signo menos nos va a afectar este 3. Y como nos afecta este 3 nos queda como negativo. En conclusión tenemos esta multiplicación. Menos 3 por 3. Un número negativo por un número positivo. Y aquí recordemos que en la clase anterior dijimos que lo único que se puede decir es que hay 3 conjuntos, o que pueden haber 3 conjuntos de menos 3 elementos. Lo que no se puede decir es que hay menos 3 conjuntos de 3 elementos. Sin embargo, como hay una solución acá, entonces nos queda un signo menos acá. Y 3 por 3 nos da 9. Bueno, continuamos entonces con este caso, en el que aquí ya el exponente nos cambia, ya no es un 2 sino un 3. Es decir que tenemos el número 3 como base elevado al cubo o a la tercera potencia. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos que tener la misma lógica que con el ejercicio que hicimos anteriormente, que debemos multiplicar 3 veces el número 3. En consecuencia tenemos 3 por 3 por 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Recordemos que al principio dijimos que la potenciación son multiplicaciones abreviadas. Entonces son multiplicaciones sucesivas. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Pero ahora vamos a mirar algo en particular acá. Primero tenemos que coger estos dos números y podemos decir que hay 3 conjuntos de 3 elementos. En consecuencia tenemos 1, 2 y 3 conjuntos de 3 elementos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuántos elementos nos quedan en total? 3 más 3, 6 más 3, 9. Ahora, como lo que ocurre acá es que
este numerito que tenemos acá, con este numerito que tenemos acá, se nos convierte en una nueva multiplicación. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿O qué se dice, mejor dicho? Que pueden haber tres conjuntos de 9 elementos para que nos pueda dar este resultado. Vamos a probar. Tres conjuntos, 1, 2 y 3, de 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay tres conjuntos, cada uno de 3 elementos. Y nuevamente volvemos a sumar. 9 más 9, 18, más 9, 27. Porque fíjense que si no convertimos esto a un análisis igual que lo que hacemos anteriormente, no nos va a dar el 27. Hay personas que se confunden mucho con esto y les da, al hacer un análisis de estos, les da un resultado diferente. Bueno, continuamos con la radicación. Al principio dijimos que, según la pregunta que nos hicieron, tanto la radicación como la logaritmación se pueden considerar operaciones inversas a la potenciación. Y ya vamos a mirar el por qué. Por ejemplo, tenemos este simbolito llamado radicando. Tenemos la raíz cuadrada, puede ser del número 9, y aquí nos aparece un resultado 3. Cuando esto sucede, que aquí no aparezca un numerito que se llama índice, es porque se le conoce como la raíz cuadrada, o que simplemente su índice es el número 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo que tenemos es que buscar un número que multiplicado por él mismo 2 veces nos dé el número que tenemos acá. Ese número ya lo tenemos acá. Es el número 3. Multiplicado una vez y multiplicado 2 veces. ¿Por qué? Porque 3 por 3 nos da 9. Sin embargo, para tomar el resultado de la raíz, simplemente cogemos una sola expresión, un solo numerito, para poder decir que la raíz cuadrada del número 9 es el número 3. Por eso, indirectamente, se puede decir que la radicación es una opción indirecta, o perdón, inversa, de la potenciación. Bueno, acá en este caso nuevamente tenemos la raíz cuadrada del número 9. Considerando que la raíz de ese número es el 3.
Pero aquí se puede determinar que para cualquier índice de una raíz, siempre y cuando sea un índice número par, es a lo que se le conoce como la raíz principal, donde siempre se le va a tomar el resultado positivo, es decir, en este caso, el número más 3 o el positivo 3. ¿Por qué? Porque hay consideraciones, a veces hay consideraciones en que ya no sería una raíz principal, sino una raíz secundaria. Por el, digámoslo así, por el problema que hay de que no solamente 3 por 3 da 9, sino que menos 3 por menos 3, si hacemos esa multiplicación, recordemos que también nos da el número 9 positivo. Pero esto ya no se consideraría como el resultado de una raíz principal, sino de la raíz secundaria. Sin embargo, a veces este resultado muchas personas no lo consideran de esta manera, sino anteponiendo el signo menos acá por fuera de la raíz. Acá, ahora vamos a mirar este caso. Este caso en particular es muy especial porque básicamente da origen a otro tipo de números llamados los números imaginarios, que en conjunto con los números reales forman los números complejos. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense lo que tenemos acá, una raíz de índice par. Por ejemplo, vamos a tomar la raíz cuadrada de ¿quién? Aquí fijémonos que ya el número cambia de signo, es un número negativo. Ahora, ¿por qué número imaginario? ¿Por qué el resultado de estas raíces es un número imaginario? Porque no existe un número que multiplicado por él mismo dos veces nos dé un número de estos. Y lo vamos a comprobar acá. Si decimos que el resultado puede ser 3, ya vimos que no, porque 3 por 3, 3 positivo da 9, no menos 9. Si decimos que menos 3, tampoco, porque ya vimos, por toda esta lógica que hemos visto, también el resultado nos da 9. Entonces el resultado de esta raíz no nos puede dar menos 3. Y si por ejemplo cogemos menos 3 por 3, aquí nos da 9, perdón, menos 9. Nos da este resultado. El inconveniente es que aquí no estamos manejando el mismo tipo de número, perdón. ¿Por qué? Porque aquí es un menos 3 y aquí es un más 3, es un 3 positivo. No es, en teoría, el mismo número. Al decir que tiene que ser el mismo número, tiene que tener también el mismo signo. Por eso denominamos a este tipo de números los números imaginarios. En consecuencia, el resultado de obtener este tipo de raíces, por ejemplo, para este ejemplo, decimos que es un 3, sí, pero un 3 imaginario, simbolizado con una i. Es decir, que el resultado de este tipo de raíces es
son números imaginarios, en este caso un 3 imaginario. Ahora vemos acá otro caso, no menos especial, pero sí más particular, que es cuando el índice de la raíz es impar, es decir, que tiene como índice los números 3, 5, 7, 9, bueno, etc. Los números impares. Por ejemplo, vamos a obtener la raíz cúbica del número 27. Digo que es, o decimos que es un caso en particular, o muy particular, ¿por qué? Porque este tipo de raíces sí admite, en definitiva, los dos resultados, el resultado positivo y el resultado negativo. Es decir, que la raíz cúbica de este tipo de número, por ejemplo el 27, es menos 3 y también es 3. Es un resultado simultáneo. ¿Por qué? Ya vamos a mirar por qué. ¿Por qué sirven ambos números? Porque si multiplicamos menos 3 por menos 3 por menos 3, y si multiplicamos 3 por 3 por 3, indudablemente nos va a dar este numerito que tenemos acá con su signo correspondiente, o sea, nos va a dar 27 sin ninguna ambigüedad. Miramos, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Multiplicamos los signos. Menos por menos nos da más, porque signos iguales nos dan más, quedamos con más, y más por menos nos da menos. Y aquí lo mismo, menos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, más por más da más, y más por más da más. Signos iguales dan positivo. Por eso aquí podemos deducir que hay resultado tanto para un signo, para un número con signo positivo, tanto para un número con signo negativo, siempre y cuando el índice de la raíz sea impar. Caso contrario a lo que ocurre con las raíces de índice par, que no existe solución en los números reales para este tipo de números, mientras que aquí sí existe solución en los números reales. Por eso no se pueden considerar estos como imaginarios. Bueno, ahora pasamos al caso de la logaritmación. Entonces convenimos que, así como la radicación es una operación, por decirlo así, inversa a la potenciación, también dijimos que la logaritmación era igualmente válida. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2, eso se lee así, del número 8 es igual a 3. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente esto se puede expresar como potenciación de la siguiente manera.
Este numerito siempre lo tomamos como la base, el que está al lado de esta palabrita log, que significa logaritmo, lo tomamos siempre como base, y este numerito que nos da como resultado de esta operación es básicamente el exponente de esa base. Por lógica nos tiene que dar entonces este otro numerito que tenemos acá, el 8. Entonces se puede decir que es una operación inversa porque si realizamos esta potencia que tenemos acá, 2 elevado al cubo, efectivamente nos da este número. Recordemos que es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y aquí vuelve y juega la cuestión de la multiplicación de los signos. Positivo por positivo da positivo y positivo por positivo da positivo nuevamente. Sin embargo, al relacionar esta operación, se nos indica que no puede existir un logaritmo para un número negativo. Ya vamos a mirar ese caso. Tenemos entonces el logaritmo natural o el logaritmo en base menos 2 del número menos 8 igual a 3. Vamos a mirar si esto puede corresponder. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos como base el número menos 2, recordemos que la base completa es el número menos 2, lo encerramos en un paréntesis, y el exponente de ese menos 2 es 3, el número 3. Nos tiene que dar supuestamente o aparentemente el número menos 8. Vamos a mirar si esto sí contiene esta igualdad en realidad. Lo que tenemos que hacer es multiplicar 3 veces el número menos 2. Entonces, menos 2 por menos 2 por menos 2 nos tiene que dar aparentemente menos 8. Tenemos entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y multiplicación de signos, menos por menos da más, y más por menos da menos. Vemos que aparentemente hay relación directa. Sin embargo, no se admite esa propiedad para este caso a consecuencia de todo lo que ya hemos visto anteriormente, de que no podemos multiplicar directamente estos dos números sin convertirlos primero en su parte positiva, es decir, sin hallar su valor absoluto. Entonces, en consecuencia, nos queda el número positivo, igual que acá. Entonces, básicamente uno se pregunta, ¿realmente no hay solución para los números de forma negativa? Entonces ahí es donde queda
la interrogante, que muchas veces no se explican, que definitivamente no se puede. Pero aquí vemos que esta relación sí se cumple. Queda una igualdad perfecta, con sus signos y con su propio número. Entonces a veces uno no entiende cuando realmente le dicen, o los estudiantes siempre le inculcan a los estudiantes que el logaritmo de un número negativo no puede existir o no existe. Pero con base a esta lógica vemos que aparentemente sí puede existir. Lo que pasa es que de pronto lo toman de una lógica o de una manera diferente, como se puede tomar así como en este ejemplo. Bueno, ahora continuamos con este ejemplo. Logaritmo en base 2 del número 8. Logaritmo en base 2 del número 8 igual a menos 3. Vamos a ver si esta relación sí puede tener consecuencia lógica. Tenemos entonces que la base es el número 2 y el exponente es menos 3, igual a 8. Podemos decir aquí que en teoría un exponente negativo de manera lógica no puede existir, porque yo no puedo decir que puedo multiplicar menos 3 veces la base que tengo acá. Sin embargo, por ley alusiva de los exponentes, podemos decir que esto que tenemos aquí, 2 elevado a la menos 3, es lo mismo que 1 dividido en 2 al cubo. Recordemos que cuando bajamos la expresión, el signo del exponente cambia. Sin embargo, 1 dividido entre 2 al cubo es lo mismo que tener 1 entre 8 o 1 octavo. Y vemos que efectivamente la igualdad aquí no se cumple. Esto definitivamente no puede ser. No hay cumplimiento de la igualdad. Bueno, ahora tenemos el último caso, uno de los posibles últimos casos, que es el logaritmo en base 2 de menos 8 igual a 3 positivo. Vamos a mirar qué tenemos en este caso. Tenemos como base el número 2 y como exponente el 3. Nos tiene que dar menos 8. Y ya aquí a simple vista, tenemos por este lado de la igualdad un menos 8 y ya así a grandes rasgos aquí ya vemos que este numerito nos da 8 pero con signo positivo. De nuevo vemos que esta igualdad en definitiva no se cumple.
Recordemos que para que un número sea igual al otro, tiene que corresponderse también sus signos, porque no es lo mismo tener 8 que tener -8. Bien, ahora vamos aquí a explicar este último temita que es un poco más complejo. Sobre la última pregunta que nos hicieron, la complejidad del cero cuando está como denominador. Vamos a mirar lo siguiente. Esto en realidad es muy engorroso, porque no se pueden dar unos resultados o un resultado muy lógico. Vamos a mirar entonces. Tenemos las opciones 0 sobre 0, tenemos la opción A sobre 0, o sea, cualquier número positivo dividido entre 0. Aquí nuevamente cualquier número positivo dividido entre 0. Pero ¿de qué va a depender la diferencia? En cómo vamos a mirar el resultado posible que podamos manejar acá. Vamos a mirar entonces, en consecuencia a la propiedad anulativa de la multiplicación, aquí uno de los posibles resultados es 0, aunque muchos no puedan estar de acuerdo con esto. ¿Sí? Si tenemos 0 dividido entre 0, puede ser posible la opción del 0, porque 0 por 0 da 0. Sin embargo, hay personas que lo toman como indefinido o que no existe, que es lo mismo. Vamos a mirar por qué. Porque por teoría de conjuntos, recordemos que no podemos tener 0 conjuntos porque eso no tiene ninguna lógica. Sí podemos tener 0 elementos en un conjunto porque es el conjunto vacío, pero lo que no podemos tener es 0 conjuntos. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, por eso también se puede tomar como indefinido. Cuando tenemos esta división de un número cualquiera que sea diferente de 0, dividido entre 0, hay dos opciones. Tener el resultado positivo y el resultado negativo. Cuando tomamos la opción de un resultado negativo, ese resultado en definitiva no existe. Aquí lo tenemos, no existe. Es indefinido, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque si miramos en realidad la multiplicación que hay acá, de 0 multiplicado por cualquier número negativo, esto no tiene ninguna existencia. ¿Por qué? Porque no podemos decir que hay 0 conjuntos de menos b elementos o menos b conjuntos de menos 0 elementos. Ninguna de las dos opciones tiene lógica, no tiene existencia. Sin embargo, si lo tomamos por el lado positivo,
el resultado que tomemos en determinado instante puede ser valedero. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos la multiplicación 0 por b, aquí en este caso no podemos decir que hay 0 conjuntos de b elementos, pero el caso contrario sí podemos decir que hay b conjuntos vacíos o de 0 elementos. Entonces sí tiene solución directa en este caso, y es cualquier solución que nosotros queramos dar acá.